Hola familia, buenas, bienvenidos. Bienvenidos a ERIA TV. Estamos en nuestro programa de cultura, temas de actualidad, temas relacionados con el crecimiento espiritual, temas relacionados con la introspección, con la exploración del alma, exploración de la mente, el yo. Hoy, sábado 5 de diciembre, tenemos unos invitados muy especiales. Unos invitados de esos que te tocan el alma. Recuerden, esto es la Huecha. Estamos en la Rogia virtual. Una vez dentro, hemos de comenzar con los fundamentos. Antes de hacer nada, tenemos que comenzar con los fundamentos. Entonces, doy paso al señor Kopoboru, que nos inicie en los fundamentos. Muy bien. Vamos. Nosotros empezamos siempre los actos con una plegaria en lengua propia. Y esto, pues, para eso. Y esta plegaria, pues, depende de cómo lo articula la persona. No es como catecismo, que dices es una fórmula, sino es las palabras que tú encuentras y vas soltando, pero invocando a Dios, pidiendo al Espíritu, a esta energía primera que llamamos nosotros Dios, a que esté presente en la actividad que se está haciendo siempre, ¿no? Por lo tanto, ahora pues yo voy a entrar en lengua bube en esto. Erupe, waburupe, we lea lebila baima, we anibila babiawima, elo chetui halo tui hana tui chino tua tuela, tua hahesa balalo. Abalabau, bapela ela lu tu uo, era o boliburi, era o wita, tu pela buana laba, bubu i bitapano biau, tu bipera de chubau, chui, abalabalele, cabo bapuari biawila, bapela de chubite, bitu o bala helau, ila bue, natuari puria, luli bari la chilalola, pues, riperia ba, riluka lutu, rila bayari uchu. Abalaba chui, ibita wela bia bechu. Beu baye, besaba la bebe. Ebu, era eba bala bite kuku. Ba pela o ibita wela bia pelabo. Luino wa eri. Tu ama, tu lo itarelo. A lo se. Se iba bope, cabo tu apuera be hoi. Evita viao hoi bui. Alele calo tu lo itelala. Tomamos un poco y hacemos la libación. No sé. A lo sé. Siempre el agua, porque el agua es fuente de vida y el agua mismo pues constituye nuestro ser, ¿no? Es lo que nos lleva dentro, es lo que nos mantiene y por eso pues hemos hecho esta libación con agua. Y también para nuestra cultura, si os fijáis, no solamente los bubes en África, siempre se da a alguien. Cuando una persona te llega por primera vez, lo que haces es sacarle agua y entregárselo para traer paz, armonía y dentro, ¿no? Para que todo se conjugue lo mismo, ¿no? Y esto pues el agua. No hay otro mejor símbolo para eso que el agua. Por tanto, Absolutamente. adelante. Absolutamente. Y el cuerpo humano está formado por 60%, tiene un 60% de agua. O sea, el agua es un fundamento clave en la composición humana. Bueno, ahora que ya hemos empezado con buen pie de manera tradicional, estamos en la Huecha, en la Rogia virtual. ¿Qué es la Huecha? ¿Qué es la Rogia? Es el espacio sagrado donde la comunidad Bobe realiza todos los actos tradicionales, los actos relacionados con los ancestros, con las divinidades y con las deidades que nos rodean.
muy importante. Así que tenemos dos personas muy especiales, como ya estáis viendo. El señor Kopoboru ha hecho el acto de iniciación y tenemos a Velo, David. Vamos a dejar que se presenten, bueno, que puedan ir poniéndonos en contexto, ¿no? De qué va el tema de hoy. El tema de hoy estamos tocando, saliendo desde el miedo, pasando por el perdón, llegando hasta el autoamor. ¿De qué va esto del miedo, el perdón y el autoamor? Bueno, le paso la palabra a Velo David, que se presente, y después, señor Kopoboru, también. Buenas, mi nombre es Velo y bueno, me presento como una persona que trata de entender qué es lo que le pasa a su alrededor, ¿no? Es muy curioso que en este mundo que sabemos tanto de tecnología, sabemos tanto de aparatos, sabemos lo que es resetear un teléfono, pero nos cuesta resetearnos a nosotros cuando lo necesitamos. No nos conocemos tanto, conocemos mucho más los aparatos, los teléfonos, los ordenadores, por dentro y demás, pero no nos conocemos. Y aparte, muchas veces inclusive perdemos hasta iba a decir hasta la integridad, porque aceptamos lo que la gente, otra persona que en principio parece ser que conoce más nuestro cuerpo que nosotros mismos, ¿no? Entonces pienso que lo que me ha llevado ahora a poder hablar de ello es el hecho de cuestionarme muchas cosas, ¿no? Entonces trato de saber lo que me pasa en el día a día. Actualmente trabajo como masajista y dadas las situaciones que he tenido en mi vida y demás, que he tratado de pensar, de analizarlas y de entender el porqué y de, sobre todo, ser responsable con todas y cada una de las acciones que he realizado. Porque es la única forma, yo creo, en la cual uno puede ser dueño de su propia vida y no poner en excusa o en dependencia la actitud o las acciones de los demás, ¿no? Sobre mí, en este caso. Muy interesante. Muchas gracias. Señor Kopoboru, si puede presentarse para la audiencia. Sí, yo me llamo César, castellano, castellano. Bueno, mi nombre es Borubeka, mi nombre natural, y pues yo en este sentido estoy apareciendo aquí en esta charla con vosotros, pero con el conocimiento que he estado yo mismo en las meditaciones y en las reflexiones personales. Como ha dicho David, a veces pues uno busca camino y te vas preguntando para qué es y por qué es. Y en esto pues llevo unos 2 años que he estado profundizando bastante y creo cada día que el verse desde dentro es importante, porque con esto pues encuentras paz, ¿no? Encuentras paz y en muchas de las ocasiones ya aprendes a dar respuestas a lo que a tu entorno, ¿no? A tu actitud con el entorno. Entonces, pues hoy yo voy a hablar desde lo que yo he estado observando de mi propia experiencia y es esto, como un bove y creo que es esto, nada más. Muchas gracias, señor Kopoboru. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una transición desde el miedo, pasando por el perdón, llegando hasta el autoamor. Vamos a ir separando. Nos empezamos y nos situamos desde el miedo. Vamos a situarnos encima del miedo. El miedo es una emoción de esas de, ¿cómo se puede decir? Como una moneda de dos caras. Porque a través de lo que yo tengo entendido o propias experiencias, el miedo, una persona a la que el miedo no le invade completamente, puede llegar a darle la vuelta y hacer que ese miedo le impulse. Digamos, en varias ocasiones yo puedo tener ejemplos de mi propia vida donde el miedo hacia algo
me ha hecho, digamos, aumentar mi intelecto para poder salir de una situación, por ejemplo. Pero al mismo tiempo el miedo me ha podido hasta llegar a poner enfermo. El tener miedo a enfrentarme a algo, el tener miedo a una persona, el tener miedo a no llegar a ser. Bueno, con los invitados de hoy es un lujo total. Entonces me gustaría que cada uno pudiera ponernos en contexto qué es el miedo para ustedes. Empezamos con el señor Copoború. Yo diría que el miedo, como lo has dicho, es una emoción, ¿no? Que nace del pensamiento, viene de lo que tú vas pensando. Pero ¿cómo es que nace del pensamiento? Y hablamos de miedo, nace del pensamiento. ¿Por qué? Porque también yo, en mis análisis, he estado teniendo un momento de reflexión, y creo que nosotros, desde nuestra concepción, hablo desde lo que yo estoy encontrando en nuestra lengua, ¿no? Nacemos vírgenes como un discreto, ¿no? Y también lo están diciendo mucho los científicos. He leído alguna vez algunos libros de esto, pero no quiero hablar de textos leídos, sino quiero centrarme un poco más o menos en lo que yo he percibido. Estoy aquí, es un virgen, una persona del pueblo virgen, como yo, aunque tan virgen no voy a estar, porque he leído un poco en algunas veces, ya no es igual. Pero de mi percepción desde nosotros, voy a empezar a hablar de cómo he captado el sentido de la emoción que nace de nosotros desde un bebé, ¿no? Hoy suelo hablar del tema del bebé que nace y sonríe, porque el bebé cuando nace empieza a sonreír, y en el pueblo dice, este bebé está hablando con sus amigos, está jugando con los amigos. ¿Por qué? Porque en este preciso momento este bebé tiene su registro, es espiritual, es del más allá. En este mundo en el que estamos no tiene nada, porque realmente no tiene motivos para reírse, para sonreír siquiera, porque no conoce nada. ¿De qué se va a sonreír un bebé que acaba de nacer? Si no tiene alguna experiencia humana, pero con todo sonríe. Y en el pueblo la gente suele decir, ¿y ahora qué hace este bebé? ¿Está sonriendo? No, está sonriendo, está jugando con sus amigos. Pero sus amigos, ¿qué amigos? Del más allá, de su fuente, de donde viene, ¿no? Y cuando estamos en este aspecto, si partimos desde ahí, que este humano es virgen como un disquete, a medida que va creciendo, va recibiendo información. No hagas esto desde casa, no hagas esto, no toques el cuchillo. Oh, desde ahí empieza a tener que el cuchillo no tengo que tocarlo, porque cada vez se le va machacando de algunas ideas del no, y estas ideas van entrando en su mente y van ocupando espacio. Y estas palabras, como son palabras, van configurando cuerpos en su mente, de que después esto, cuando está ante una situación, depende de qué, lo primero que le puede acusar es este registro interior que tiene, dependiendo a la situación en la que está, del no. Y cuando cae en el no, pues tiene una reacción adversa, es no puedo. Si esto no tengo que hacerlo, pues entonces, ahora ¿qué más voy a encontrar delante? Ya tiene un freno. Y ahí entra la emoción del miedo, creo yo. Esto es lo que puedo explicar más o menos del miedo, que es un pensamiento interior del registro que tenemos, que nos bloquea en este preciso momento. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al no, o no lo hagas. Pues en este momento, cuando te encuentras con esto, pues te choca, y este choque, pues esta emoción del miedo que te frena. Esto es lo que puedo explicar un poco más o menos. Muchas gracias por esa intervención. Muy interesante. Da que pensar, porque eso nos da una señal, ¿no? De que muchas veces el miedo es algo irreal o algo que no ha llegado a ocurrir. Es una ilusión. Sí, es una ilusión. Qué interesante. Muy bien. Muchas gracias, señor Copoború. Pasamos a Velo. David, danos tu opinión sobre el miedo. Sí, es como dice César, el miedo es una ilusión, es algo que sentimos en nuestra mente o que vemos en nuestra mente que está ahí, pero
nos da tal miedo que no somos capaces de verlo de frente. Es como que dice, lo estamos viendo con esta parte de la esquina, la parte más curva del ojo, y tratamos de identificarlo y creemos que es muy alto, muy grande, etcétera, pero nunca lo miramos lo suficiente como para enfrentarlo, ¿no? En la mayoría de los casos. Yo diría que bueno, la verdad que el miedo puedes explicarlo de muchas cosas, ¿no? Yo creo que para este coloquio que tenemos hoy, y desde el punto de vista mío, que intento que sea espiritual, o por lo menos es ahí donde me focalizo más, yo entiendo que el miedo puede ser bien heredado genéticamente incluso por ancestros o familiares cercanos. También puede ser algo bueno, que lo más general también es eso, ¿no? Cuando alguien nos comenta algo, nos dice algo, y como digo yo, ¿no? Le cedemos el poder que tenemos de la integridad, se lo cedemos a esa persona para que lo que diga nos lo creemos, ¿vale? Se puede un poco alterar un poco el orden de lo que acabo de escribir, pero al final viene a ser resumido, bueno, yo lo entiendo de esa manera, ¿no? De que hay veces viene tal persona, nos dice algo, nos lo impone o nos lo dice simplemente, pero esa persona también arrastra un miedo, o igual tiene una intención de dar miedo, puede ser cualquier tipo de cosa, ¿vale? Entonces nosotros, por la razón que sea, por el juicio que hacemos en ese momento, le otorgamos, como quien dice, levantamos el velo de la integridad nuestra, en vez de decir, oye, esto no lo acepto o no lo comparto, simplemente lo dejamos abierto, se lo cedemos a la otra persona y esa persona tiene el poder de expresar o tener su objetivo en ese caso, ¿no? Entonces, esa persona acaba teniendo influencia sobre nosotros. Y esto es una creación de un karma, ¿no? Karma al final es algo que se crea, que se supone que cuando uno entiende que son ciertas experiencias. Yo entiendo por lo menos que cuando uno nace, viene a esta vida, es para realizar ciertas experiencias. ¿Vale? Y el karma se puede convertir en una de esas que uno debe de realizar, pero no las realiza. Entonces te viene a golpear en la puerta, ¿no? Oye, que he venido aquí, ¿me vas a hacer caso? Y dices, no, que no puedo, tengo miedo. Ok, ya volveré. Pasa un tiempo y ha crecido el karma, ¿no? Entonces se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Y por H o por B, si no lo tratamos, pues va a llegar un momento en el que ya solo nos va a quedar, como quien dice, hay un refrán aquí de España, ¿no? Que estás entre la espada y la pared, ¿no? Y ese momento es dificilísimo o es más duro, pero no queda otra, porque eso es lo que queremos, ¿no? Aprenderlo. Queremos soltar o liberarnos de ese miedo. Para eso hay que enfrentarse a ello. Hay que enfrentarse a ello desde el primer momento, si es posible. Muy interesante, muy interesante. Nos estás orientando hacia algo muy interesante, que es el enfrentarse al miedo. ¿Por qué me voy a enfrentar a ese miedo? Si yo no quiero entrar por ahí, yo no quiero enfrentarme a ese sentimiento que a veces me molesta o esa cosa que veo y me molesta, ¿por qué me voy a enfrentar a ello? Pues paso de ello y que se quede ahí. Pero ¿y por qué tengo que enfrentarme a mi jefe? Yo no tengo por qué enfrentarme. ¿Por qué voy a tratar con eso? Vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Hay algún beneficio al enfrentarse uno con el miedo? ¿Puedo beneficiarme yo? Por favor, ya que estás ahí, vielo y después pasamos al señor Copoború. Gracias. Sí, del miedo no te puedes liberar. ¿Por qué? Porque eres tú quien lo llevas, eres tú quien te lo carga. Yo, por ejemplo, he nacido en Bilbao, he pasado gran parte de mi vida en Bilbao y llevo 15 años ahora viviendo en Suecia. Saludos al País Vasco, saludos a Euskal Herria. Exacto. Entonces, el hecho de venirme a Suecia, me he venido con mi mochila. En esa mochila que meto mi ropa, meto mis cosas, mis pertenencias, etcétera, también he metido mis emociones y sigo llevándolas y las situaciones se me han repetido aquí, las que no he querido lidiar. Entonces, al final, las emociones, voy a nombrarlas como negativas, aunque no es el término adecuado,
pero sí es el término con el cual la mayoría de la gente me va a comprender. Esas emociones negativas, el hecho de no enfrentarte a ellas, el hecho de no querer entender qué es lo que la emoción te está tratando de decir, hace que la cosa se vaya, lo vas posponiendo, si lo vas posponiendo te va a venir y te va a venir más tarde y peor, ¿no? Es como no estar en clase, no ir haciendo los deberes y demás, y luego llega el examen. Cuando te avisaron de que ibas a tener examen era hace 2 meses, y luego el día anterior antes del examen estás ahí como, wow, que es el examen mañana, no he estudiado, no estoy preparado. Una cosa así, ¿no? Es necesario liberarte de ese karma, liberarte de ese miedo para poder dar un paso adelante en tu vida y enfrentarte a otras cosas y ver otras cosas y disfrutar de otras cosas, porque yo entiendo que detrás de cada emoción de este estilo negativo hay un don, hay la Hay consecución un de un don. don. Sí, yo Hay entiendo que un hay una don consecución. detrás de lo que, a lo que yo le temo. Sí, Si me enfrento, sí. hay un don detrás de ello. O sea, que es un beneficio para mí. Sí, yo lo entiendo Ok. así, porque yo soy una persona que me gusta entender, me gusta saber el porqué de las cosas. Si no las entiendo, me quedo ahí bloqueado, me quedo estancado. Eso me costó mucho tiempo entenderlo y aceptarlo. Pero en la experiencia que yo por lo menos he tenido, lo veo así claramente. Ok, muchas gracias. Señor Copoború, denos su opinión. Es que parto de lo que acaba de decir de entender, ¿ves, no? Y otra cosa también que ha dicho es espiritual y entendimiento. ¿Por qué? Porque el miedo yo lo encuentro como es por desconocimiento, ¿ves, no? Tú tienes miedo a lo que no conoces. Y puedes pensar que tú conoces una cosa, pero que no conoces. Tú vas bien de lo que conoces porque lo sabes. Tienes un equilibrio en todo lo que tú conoces mientras tanto, hasta que llega un momento en que empiezas a dudar de ti, de ello. Y esta duda que te produce ahí en medio, ahí entra tu desconocimiento, que es lo que he dicho de entender. Cuando llegas en esta etapa de desconocimiento para darse el siguiente paso, es cuando te viene la emoción de la duda, del miedo, que empieza a producirte miedo. Entonces, ahí en medio, pues, para lo que hay que hacer es, por eso es necesario el aprender, que él habla, ¿no? El aprender te desbloquea este desconocimiento y te trae entendimiento, porque no solamente tenemos miedo a algo físico, sino es también como el miedo es una emoción, la emoción es espíritu, de mi punto, de mi percepción, pues ahí pues tú no puedes luchar con una emoción con cosas materiales. Es bajo entendimiento, ¿ves, no? Es con entendimiento y con el entendimiento pues necesitas saber. Y para saber, pues el saber es lo que te hace cruzar esta otra barrera, darte valor. El miedo, para luchar con el miedo hay que tener un entendimiento, un conocimiento de lo que te da un impulso a saltar al siguiente paso. Y para esto, pues, pierdes el miedo. Puedes decir que estás perdiendo el miedo porque te has envalentonado, ¿no? Y siempre, como ha dicho también él, que después de esto hay una recompensa, porque el miedo es el que siempre te pone el bloqueo. Cuando tú empiezas a tener miedo, te está poniendo en medio, te está bloqueando la recompensa. Pero si muchas de las veces lo vemos, si tú das este paso y verás que, hostias, yo no pensaba que era así, mira lo que ha aparecido, ves la luz, ¿ves, no? Pero te estaba bloqueando ahí en medio el miedo, es tener miedo a esto precisamente que no conoces, o a esto que en tu registro, como hemos dicho, está presentado como malo, asociado a algo malo que tú conoces, o supuestamente a lo que tú estás relacionando por mal, porque como malo también estoy aprendiendo que malo no existe, depende de la percepción que tú tienes de las cosas. Lo que es Absolutamente. malo para ti puede ser bueno para el otro, ¿ves, no? Entonces, esta realidad es la que hace que nuestros bloqueos sean así. Y la única manera de enfrentarnos a ellos es por conocerte. Quizás cuando empiezas a tener miedo, parar y a reconocer la situación, a reconocer tu entorno, reconocerte, reconfortarte y decir, ¿para qué? ¿No? Que es la pregunta que siempre estoy escuchando, que es la mejor para hacer. Y entonces, ante esto, ¿para qué es? En vez de estar preguntando por qué yo, que te empequeñece, transforma la pregunta y el para qué.
Porque ¿para qué? Es el que te puede dar paso a entendimiento, que ha dicho él, al conocimiento y a desbloquearte esta nube que te arropa con frío. Solemos decir a veces, me ha entrado frío, es que el miedo que tuve, y no, y no. Sí. Entonces te das calor y dices, bueno, desde dentro empiezo a salir y a exteriorizarme y ves que lo puedes afrontar. Muchísimas gracias. Se está tratando una información aquí súper valiosa, pero queremos más, queremos más. No es suficiente. ¿Cómo? Dígame, por favor, 2 maneras cada uno de cómo puedo enfrentarme a mi miedo. ¿Qué 2 maneras puedo utilizar? 2 o 3, las que sean, pero de una manera directa y al grano, ¿cómo puedo enfrentarme al miedo para ganar la recompensa que siempre está detrás de ese miedo? Señor Copabrulla, que está usted ahí. Yo creo que ante una situación de miedo, lo primero que necesitas es relajación. Necesitas relajarte un poco y no sobrecargarte tú mismo, porque estás luchando contigo mismo, no con otra persona. El miedo es contigo, no con lo que tú ves, porque tú puedes ver ahí, se te viene una lanza, pero como tienes miedo y te paras. Pero si en este instante tienes te entra el entendimiento, te relajas, sabrás reaccionar. ¿Ves, no? Estás viendo una persona ahí que te parece como un ogro. Lo primero vas huyendo. O el caso de los perros, por ejemplo, ¿no? Tú estás ante un perro y dices, este perro muerde. Y lo primero que pasa ahí, esta emoción te sube y quieres correr. Cuando empiezas a correr, te persigue. No para, mira, controla tu entorno y mira qué puedes hacer. Si es con palabras o una situación, quizás calma. El otro día hablaba de las respiraciones. Respira, respirando. Busca tu paz interior para empezar a afrontarte esto, ¿no? Y después de tener esto, pues, haz un pequeño escáner de lo que te está dando miedo y reconoce lo que te está dando miedo, intenta averiguarlo, escanearlo dentro y decir, bueno, si es esto o no. Os voy a dar una anécdota de miedo, ¿no? Para que veamos un poco el sentido que tienen en parar y mirar. Cuando era más joven, a eso de los 10 y pico años en Rebola, era monarquío, como se dice, los que asisten en la iglesia. Y vivía en un barrio un poco más distante de la iglesia. Las noches solíamos estar hasta las tantas, hasta las 12, ensayando los sábados. Y hasta la 1 hora, que ahora que estamos hablando de esto me he acordado enseguida. Y en el pueblo, pues, hay búhos de noche, ¿no? A veces ves los búhos salen y corren. Y en esta época de lluvia y no sé qué, pues, hay miedo, da miedo, ¿no? Cuando empieza el viento y todo eso, pues, de niño siempre nos decían que los demonios y no demonios, depende de dónde vives, tienes miedo en todo. Un día, pues, ya iba a casa, pues, al pasar por un atajo, que eso vas entre casas, justo delante de la puerta de nuestra casa, veo a un hombre vestido de blanco, alto y todo. Enseguida se me salen los pelos de punta, ¿no? Como suele pasar en estas emociones. Y me paro, me quedé como bloqueado. Hombre, que este demonio ahora me está atacando. Al pararme en este instante, fue inconsciente incluso, fíjate, que estoy hablando de parar. Me paré y se fue rehaciendo, mi mente fue haciendo el estudio del entorno y es cuando se empezaron a aclarar mis ojos y vi que en vez de persona grande y no sé qué, era un plástico que estaba ahí del jardín, porque se hacían huertas en las casas. El vecino había puesto un plástico ahí en su huerta, que este plástico con el viento se había descolgado. Entonces, el viento es el que empujaba este plástico de ir y venir. Imagínate en este caso, si lo primero que hago y lo que es empezar a gritar de que he visto un demonio, si no tuviera este pequeño parón y hacer memoria del entorno
iría gritando, uy, me están matando, que el otro, toda la gente salía de casa. ¿Ve? Entonces, esta es una de las partes que tiene, es párate, reconoce, vea lo que te está dando el miedo y míralo desde dentro de ti y pregúntate para qué es esta situación en este momento. Pues si tú tienes este ejercicio de paro y no contestar y no reaccionar ante lo primero que te viene, pues seguro que vas a encontrar una salida. Maravilla, maravilla. Muchas gracias. Velo, David, danos 2 técnicas que podemos utilizar para enfrentarnos al miedo y obtener un beneficio que siempre hay. Yo coincido con lo que dice el señor Koboru, y es que es importante ser consciente en ese momento de miedo, de parar el mundo, ¿no? De parar todo tu mundo, todo tu alrededor y ver qué es lo que te está pasando, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que para realizar eso uno primero debe de abrir su corazón, debe de ser sincero. Hay muchos casos en los cuales uno trata de ser, bueno, no sé si decirlo de esa manera, ¿no? Pero se suele decir o se decía mucho el hecho de que no hay que ser como un hombre, ¿no? De que tienes que ser fuerte, tienes que ser tal. Y sí hay que ser fuerte, por supuesto. Y sí hay que enfrentarse a las cosas, ¿no? Pero pienso que las cosas hay que sentirlas. Yo pienso que uno de los motivos en los cuales uno puede liberar una emoción de su cuerpo es cuando la siente. Si no la sientes, si no te das el permiso a sentirla, lo sigues teniendo contigo y tratas de aislarlo, tratas de no sentirlo, tratas de ponerlo en una esquina dentro de tu cuerpo, porque las emociones las llevamos acumuladas en el cuerpo físicamente, ¿vale? Entonces lo que tratamos es de aislarlo herméticamente, pero cuando tienes que describir quién eres tú, has de mencionar esa emoción también, porque está dentro de ti, ¿no? Por lo tanto, no está fuera, hay que sentirlo, porque cuando la emoción te tiene que decir algo, yo entiendo así, la emoción te tiene que decir algo. Cuando tú escuchas y entiendes qué es lo que te quiere decir, entonces la emoción dice, bueno, ahora ya he hecho mi trabajo, ya le expliqué a esta persona cuál es el tema y ahora me voy al siguiente. Es un poco, bueno, quienes igual no tienen, por ejemplo, rutinas de escucharse a sí mismos, de tener tiempo con ellos mismos, pues porque también entiendo que el ritmo de vida a veces es muy, muy rápido, muy fuerte, suceden muchas cosas, los días son muy largos. Yo entiendo todo eso porque de hecho, pues tenía yo antes ese tipo de vida, pero ahora ya tengo otro tipo totalmente diferente de vida, en el cual entiendo que yo he de ser el que controla mi vida. Cuando he dicho antes al principio el hecho de que hay una persona que viene, cuando he dicho la definición de miedo, ¿no? Que hay una persona que te impone o que te dice o que nosotros damos el poder a otra persona, esa persona te puede venir, te puede decir eso concretamente, pero la culpa yo trato de no dársela a esa persona. Antes, durante muchísimos años, vamos, te puedo decir que igual hasta hace 5 o 6 años yo siempre daba culpabilidad a todas las personas que me venían y me hacían mal, todo sí, es culpa de ellos, ¿por qué me tienen que hacer esto? ¿Por qué tal? Suena ahora un poco más de victimismo, pero en el día a día te sucede una cosa, no te sucede el conjunto de cosas, ¿verdad? Y entonces en el día a día somos victimistas, pero no nos damos cuenta porque contamos un día, otro día, otro día. Pero si hablamos en general lo vamos a ver más claro. Y yo creo que ese tema de ser el victimismo, yo pienso que no debe de ser así. Yo pienso que la culpa ante todo siempre la tenemos que tener nosotros, ¿no? Y de reconocer, más que nada, no de darnos culpa sin más, sino de reconocer qué porcentaje de responsabilidad tengo yo en esto que me está pasando. ¿Vale? Hay temas sensibles. Yo entiendo que, claro, hay gente que podrá decir, ¿y eso qué tiene que ver, por ejemplo, hoy en el día a día ahora con la pandemia, con esto, con lo otro, qué tal? No es culpa mía. Ya, pero yo entiendo que
Si suceden cosas externas que te influyen mucho en tu vida, entonces tendrás que hacer algo para que esas cosas no te influyan. Entonces deberás de depender únicamente de ti mismo. Pues trata de tener una vida en ese estilo, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, respondiendo ahora a tu pregunta, porque entiendo que hay que dejar estos puntos claros para ahora contestarte qué se puede hacer, ¿no? Para mí es cerrar los ojos y escucharme a mí mismo. Y me vendrá un montón de pensamientos. Es como es meditar, ¿no? Pueden venir muchos pensamientos, pueden venir muchas situaciones, el acordarme, hoy tengo que hacer este recado, lo otro, distracciones. Pero cuando uno tiene esa frecuencia de hacerlo, esa rutina, al final lo que va a pasar es que uno se escucha a sí mismo, se escucha su voz. ¿Vale? Estamos en un entorno ahora mismo, en una plataforma en la cual se puede hablar de temas espirituales. Yo entiendo que mi espíritu me habla. ¿Okay? Entonces, si él está conmigo y él es consciente y sabe de todo lo que me pasa a mi alrededor, me va a decir, si yo quiero escuchar, si yo soy honesto, si yo me hablo a mí mismo, pero no soy honesto conmigo mismo, el que está detrás mío, mi espíritu va a decir, este no está preparado, me voy a sentar y voy a esperar. Así lo entiendo yo. ¿Ok? Vale. En el momento que empiezo a ser honesto, que digo las cosas de verdad, quiero realmente solucionar esta cosa que no sé ni cómo hacerlo, entonces es cuando te viene la ayuda. ¿Vale? De acuerdo. Pienso que sí, todo el mundo, casi todo el mundo, sabe aquella cosa a la que tiene miedo y no la quiere escuchar. La cuestión es, como dicen ustedes, de enfrentarse, pero todo el mundo sabe que tiene algo ahí, que cuando oye ese tema o cuando piensa en ese tema, lo cierran. Es muy importante poder enfrentarse y tiene, como hemos dicho, sus beneficios. Sí. Has comentado algo, Bielo, David, muy importante, de tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad. No echar la culpa a los demás, sino yo tomar responsabilidad porque es a mí a quien le acontece, a quien le pasa lo que está pasando. ¿Por qué me veo envuelto en esto? ¿Qué tengo yo que ver? Entonces, como dices, es de entrar y tomar responsabilidad. Hablando de esto, podemos ya, como hemos partido del miedo, ahora adentrarnos en el perdón, porque has hablado de la culpa. Velo, muy interesante hablar de la culpa, de la culpabilidad, porque con eso podemos conjugar el perdón. El perdón es bastante importante. Yo pienso que muchas veces no pensamos más en perdonar a alguien o que alguien nos perdone. Pero ¿qué hay de perdonarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, hice algo mal y pedí perdón. ¿Qué pasa si esa persona no quiere aceptar mi perdón? Me voy con la mochila llena ¿no? De piedras, toneladas, boom, 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 y luego me duele la espalda. Y luego empieza el dolor cervical, porque me estoy llevando eso que no es mío. Pero yo pido el perdón a otra persona, pero no me perdoné a mí mismo para empezar. Exacto. Vamos a sumergirnos en el perdón. Señor Copoború, ¿qué tiene para nosotros? Es que la palabra perdón, para hablar de perdón hay que hacer un reconocimiento antes. Si tú, como he estado diciendo, Bielo, si tú no reconoces, vamos de miedo a perdón, queremos conjugar las dos cosas. Si tú no reconoces tu obstáculo, no te puedes perdonar. ¿Ves? Porque el perdón para mí no es otra cosa más que suplir una emoción por otra. Es liberar, es liberación. Entonces, para que tú te liberes, tienes que saber de qué te estás liberando. Entonces ahí entra el examen mismo de conciencia, porque todo esto está en la conciencia, ¿no? Tú entras dentro de ti o tu entorno y haces, otra vez hablo de escaneo, escaneas, los términos tecnológicos hoy nos dan mucha facilidad, ¿no? Porque entonces escaneas tu realidad y ves realmente pesas
las balanzas. El otro día estuve siguiendo el programa y estaba hablando de equilibrio, muchísimo equilibrio. La vida realmente es un equilibrio. No es una parte más alta que vas a decir todo lo bueno, no. Porque lo malo también está en esta misma balanza. ¿Ves, no? Entonces pesas esta balanza y ves realmente, dependiendo de lo que te produce el mal que tú tienes, del que te tienes que liberar, ves qué partes están sucias, ¿no? Y ahí pues entra el perdón. Pero ¿cómo? Es que todo está ligado, perdón, miedo y amor. Porque tú no puedes perdonarte si no cumples la otra parte del amor. ¿Ves? El perdón no está supliendo el amor, tú estás cediendo esta parte para que otro no lleve tu carga o tú mismo no estés con esta dualidad dentro de ti. Y pues cedes una parte y dices, bueno, esto es lo que he encontrado de esta realidad mía que tengo que ceder porque esta realidad es mi obstáculo. Pero te miras otra vez y dices entonces, si esto ya es, también es cuestión del presente, del ahora y el ayer y el mañana, ¿me entiendes? Son temas muy tan amplios que uno no sabe dónde coger, ¿no? Porque para que tú perdones es en el instante. ¿De qué te estás perdonando en este instante si tú no reconoces algo que es el ahora? Te tienes que hacer referencia al ayer, ¿ves? Si el ayer te ha pesado tanto y dentro de tu órgano, de tu ser, y miras que esto ya no tengo que cumplir con ello, es deshacerlo. Cuando lo estás deshaciendo, pero para bien, con con una mejor emoción, con lo mejor que es amor, es reemplazar esto de bien, curarte, sabiendo qué quieres suplir con esto específicamente, lo que tú quieres desechar. ¿Ves? Porque este espacio tienes que llenarlo con algo. Y este algo tiene que ser de bien para dejar lo que tú has clasificado como mal. Por ejemplo, hablando de perdón, voy un poco más a la cultura nuestra, ¿no? Voy a hacer un pequeño, lo meto en medio. Fíjate que en todas nuestras ceremonias, en todos nuestros ritos, pasamos por el rito de perdón o reconciliación, porque la reconciliación es perdón, es dar este paso. ¿Por qué tenemos que pasar esto? Para pasar a la época de disfrute. ¿Ves? Tienes que sacar una parte. En una familia, por ejemplo, demos cuenta en la familia cuando nace un niño, cuando hay fiesta, cuando no sé qué, se reúne la gente mayor, vienen a casa y aparece este rito de la reconciliación, que es el rito de perdón, o lubito. ¿Ves? ¿Para qué se está haciendo esto precisamente? Para que todas las malas dicciones, todos los malos espíritus que se han producido, porque la palabra es espíritu, cuando tú la has soltado, empieza a configurar su cuerpo, que es lo que después antes hablaba David, del mal que empieza a entrar en el aura y todo esto, el espíritu que empieza a mancharse. Pues, ¿qué necesitamos? Espiritualmente, hablar con esta parte, soltar todo esto, decir, yo dije esto, ya no lo he dicho. Es lo que se suele hacer en nuestra lengua, ¿no? En nuestra cultura. Yo dije esto, antes dije que estos dos que se han peleado, que se vean a la mierda. Y ahora quito esta palabra, en vez de mierda, que pues que lo disfruten. Y todos estáis ahí, pues fíjate, hay otro hecho importante, ¿no? El rito de reconciliación es que en nuestra cultura es tan... Ahora me estoy emocionando otra vez, porque es una cosa que me emocionan bastante, ¿no? Me emociono, creo que lo notas, se nota. Sí, sí, vamos, sí. En nuestra cultura, el rito de la reconciliación tiene unos elementos. Para esto se coge una hoja con aceite y hay agua, el agua que acabamos de tomar. Pero fíjate, el simbolismo. Se coge esta hoja y este aceite, se te pone aquí en la lengua, en la garganta, se sube, como que dice, esto que está dentro, en esta caja, en este almacén que ha estado produciendo todo este mal, lo quitamos. Y se sube esto para que salga otra vez a la boca. Si de la boca salió, que salga de la boca y entre lo mejor. ¿Ves, no? Entonces ahí hay un perdón. Simbólicamente se hace esto, ¿para qué? Para quitar una cosa y meter la otra. ¿Ves? No sé si me he alargado mucho, pero más o menos es esto lo que considero perdón. No, sí, es muy interesante porque desde niño, ¿sí? Había oído hablar de la ceremonia de reconciliación.
que recordemos que para los habitantes de Bioko tenemos bastantes, hay variantes para las tradiciones, para las ceremonias, incluso dentro de un mismo, una misma localidad, de familia a familia pueden cambiar, pero el fondo es siempre el mismo, la purificación. Y antes Sí, de la purificación es, como dice el señor Kopoboru, es, bueno, rectifico sí, y ahora purifico. purifica. Conozco el rito que donde se bebe agua, se escupe hacia un lado y después se vuelve a beber agua y se traga. Como limpio lo que dije, pero ahora ya estoy purificando mi ser y lo que digo ahora pues tiene otra energía totalmente diferente. Es Es muy cuestión, importante, es sí. cuestión de energías, porque ahora, si hemos estado hablando del miedo, que es algo que tú estás sacando de mal, y ahora tienes que poner mal, bien, es ahora hablar de amor. O sea, que el amor suple todo el resto. Cuando tú te sabes interiorizar con amor y verte a ti como algo puro y ver a los demás tu entorno como algo puro y ver que no todo lo que tú estás viendo de mal acaba mal o puede acabar mal porque tu apariencia son apariencias que se pueden transformar a bien, pues espiritualmente te estás nutriendo. ¿Ves, no? Te estás nutriendo. Pasa que, como ha dicho David, no existe este ejercicio en la gente de esta iniciación del cultivo de esta paz interior, ¿no? Por eso. O se ha perdido, ¿no? Digamos, Sí, porque se ha pienso que perdido. la cultura bobe somos una cultura que contempla, una cultura que adora el silencio. Mm. Adora el silencio. He oído varias veces que si un mayor está contando una historia y le interrumpes, se va. Y sin decir nada, se va. La próxima vez que encuentres al mayor, tendrás que pedirle, por favor, que cuente la historia. Y si se te ocurre volver a interrumpir a esa persona, se acabó lo que se daba. Entonces, bueno, es una pequeña anécdota, ¿no? Que valoramos, el silencio vale más que oro. Señor Velo, David, ¿qué nos puede decir del perdón, de perdonar? ¿Por qué, perdón, ¿por qué voy a perdonarle a ese tío vino me quería apuñalar? ¿Por qué le voy a perdonar? No se lo merece. Yo le tengo que odiar, tengo que estar a mal con él porque ha querido agredirme y hacerme mal. Es que le tengo que, pero siempre le voy a odiar. Pero por favor, Velo, ¿qué me puedes decir para enseñarme qué beneficios tengo o qué estoy perdiendo al odiar constantemente a alguien? Es curioso que digas eso porque realmente cuando alguien te provoca tanto, cuando te sientes provocado mucho por una persona, simplemente te digo, desde que una persona que solamente por pasar delante tuyo te sientes provocado por esa persona porque no te cae bien por lo que sea, ya hay una conexión con esa persona. Hay algo de esa persona que está ahí para que tú aprendas. Ahora bien, luego tú eliges, ¿vale? Si tú tienes odio a una persona y te paras un momento y te pones a ver tu relación con esa persona, vas a ver que el odio no es como que aumenta, 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 por lo tanto, nunca vas a poder solucionar esa situación. Entonces te debes de plantear si realmente quieres o si quieres servir como modelo también a otras personas, a tus familiares o cercanos, etc. No es que te tengas que servir como modelo, pero tienes que ver que tu actitud con esa persona va a influenciar también al resto, ¿no? Y cuando digo influenciar no me refiero a que tú tienes que tomar responsabilidad de tus actos y demás, ¿no? Eso ya cada uno elige, ¿no? Está bien, pero cada uno elige eso. Me refiero más a que realmente vas a estar tú mejor, te vas a sentir mejor. ¿Sirve de algo eso? Yo pienso que el odio por sí o lo que esa persona hace que a ti te provoca mucho es algo que tú no quieres lidiar contigo mismo y está dentro de ti. Esa persona lo único que hace es manifestar la emoción que tú tienes dentro en forma de persona. Es Vale, decir, un ejemplo, perdona que te corte. Yo he visto a una persona ahí, sí, esa persona tan grande, tan fuerte, pegó a un niño y le hirió. Yo no tengo derecho a odiarle a este señor. tener derecho, pues tener todo el derecho que quieras, sí, si no hay problema.
Sí, sí, o sea, El el tema derecho, está, pero ¿qué pierdo por odiarle a este señor? ¿qué pierdes por odiarle a ese? Sí. Hombre, yo te lo iba a dejar muy claro antes también, se me ha pasado. En esta vida hay dos cosas para elegir, o el miedo o el amor. Y es como ha dicho señor compañero, ¿no? El señor Eloncul. Sí. Kesaro Kopoboru. Sí, elegir eso entre el miedo y el amor. No hay más, no hay más. O sea, es muy sencillo. Si tú, en ese caso, actúas de esa manera, estás eligiendo el miedo. Y el miedo no siempre es por quedarte asustado, esto, lo otro, y te quedarte atrás. También puedes atacar Mm. con miedo. Tú ¿Cómo sintiendo repite? miedo. Puedes atacar a alguien sintiendo tú tu miedo, Mm, expresándolo mm, en ataque en vez de defensa. ¿Vale? mm. Entonces, creo que la edición puedo definirte un poco más esto o lo otro, pero ya estás dejando claro que no es amor lo que quieres. Yo, yo pienso que al final también el camino que yo por ejemplo, el camino que yo he pasado para entender que el amor es lo que cambia todo, fue un camino personal. Entiendo que, de hecho, ni me gustaba a mí lo que era la palabra amor, era como que me daba, no sé, digo, como que cursi, ¿no? Como tal, pero es que no hay otra palabra. Y con el tiempo he aprendido que mmm, cómo la diferencia, cómo cambia tu vida cuando estás en modo amor o estás en modo odio, ¿no? Hay veces que uno igual se levanta y se levanta mal y no sabe por qué. Probablemente es como se ha acostado también, que se ha acostado mal, ¿vale? Pero el cómo te suceden las cosas para mal todo el día, ¿no? Cuando te levantas mal. Y eso lo hemos ido muchas veces y demás, pero nos hemos puesto realmente a pensar, a sentir y ver por qué pasa eso, ¿no? Y no vemos nada positivo en algo que es maravilloso. Entonces no valoramos lo que tenemos alrededor, todo lo que hacemos nos sienta mal. Una de las razones que yo he estudiado, que me he inclinado mucho por el tema de las emociones, es porque mis pacientes, una vez les hacía el masaje, veía que volvían, regresaban a cabo de unas semanas con el dolor, pues probablemente en otro lugar, ¿vale? Y claro, entonces con el tiempo entendí que las emociones, o sea, que hay dolores físicos y hay dolores emocionales. Y los dolores emocionales se esconden detrás de los dolores físicos. Entonces, ahí es cuando vi que, hombre, esto ya es más interesante. Ya no es solo hacer un masaje y que lo hagas muy bien y que la persona se sienta muy bien, sino que aparte hay algo que esa persona está lidiando, le está afectando a un nivel ya muy considerable porque ya se le ha transformado en dolor emocional o dolor físico y que por lo tanto esa persona lo está ignorando. Está tratando de ignorarlo. Entonces, yo trato de ser el traductor, porque tuve la posibilidad de aprender masaje hawaiano y nuestros hermanos hawaianos pues son otra comunidad que también da mucha importancia a lo ancestral. Saludos a la gente de Hawái. Entonces tuve la oportunidad de aprender muchísimas cosas y entre ellas mi profesora nos decía así, ¿no? ¿Veis a esta persona que está tumbada en la camilla? ¿Veis aquí por este lado cómo su energía se va? Tiene un agujero ahí en su cuerpo que la energía sale de su cuerpo. Y claro, cuando te dicen eso, dices, no veo, con estos ojos no veo, ¿no? Entonces tuve la posibilidad de desarrollar la intuición y lo que es la comunicación con mi espíritu para poder entender y poder ver más allá de lo que es lo físico, ¿no? Entonces es cuando empiezas a darte cuenta que si para ver esa serie de cosas necesitas estar en modo amor. Necesitas no juzgar a la gente, necesitas perdonar, necesitas estar en una serie de requisitos, o no requisitos, pero en un modo, en un estado en el cual quieres aprender, quieres dar amor, quieres dar lo máximo de ti, ¿vale? Y yo creo que
que es fundamental, es fundamental. Pienso que muchas veces nos focalizamos en lo negativo cuando debemos de focalizarnos en lo positivo, ¿no? Igual decimos que, bueno, es que esto es lo que nos está pasando, cuando en vez de decir, oye, como ha dicho el señor Koporubu, que ¿para qué nos está pasando esto? ¿No? Y debemos de aprender, cuanto más resistencia pongamos, más crece el karma. Muy interesante, qué interesante. Yo recuerdo hace años, una persona muy especial me dijo, tienes muchos nudos, tienes que desatar estos nudos, trata con ello. Yo dije, ¿qué me cuentas de nudo? ¿Qué me cuentas de emociones y cosas de este hombre? Déjate de eso y tal. Y ha pasado el tiempo y vi las consecuencias de no resolver los nudos. Es algo muy importante. Desde aquí quiero decir a las personas que nos están siguiendo, es súper importante, súper necesario tratar con las emociones, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con los traumas, con los miedos, con las dudas, con los celos, con todo eso hay que tratar. Y tenemos la suerte de tener a dos personas aquí, a dos iluminados. Hoy mismo estamos teniendo años y años de terapia en menos de una hora. Esto es una maravilla. Vamos a continuar. Por favor, den ustedes dos técnicas para tratar con el perdón. ¿Cómo podemos hacer para perdonar cuando nos duele mucho? Rápida y brevemente, vamos a grano, señor. Bueno, Bielo, ya estás ahí. Rápidamente, dos técnicas y pasamos al señor Kopoboru y después nos metemos en lo siguiente. Vale, dos técnicas para el perdón. Voy a decir las siguientes. Una vez te responsabilizas de todo lo que, de tus acciones, una vez eres consciente de las cosas que has hecho bien, de las cosas que has hecho mal, sobre todo principalmente empezar por el sentirte culpable, por ir a cada uno de esos casos que has tenido en los cuales te has sentido culpable de algo. ¿Vale? Y en muchos de ellos la mayoría es simplemente que has actuado de una manera, pero realmente no sabías actuar mejor. Realmente no sabías actuar mejor. Si supieras actuar mejor, lo hubieras hecho. Y hay veces que inclusive te dijeron cómo deberías de actuar, pero no lo hiciste y no sabes por qué lo hiciste. Y muchas veces no sabes por qué lo hiciste porque realmente necesitabas tener esa experiencia de saber lo que es. Hay veces que la gente nos dice lo que debemos de hacer, etcétera, y si es muy cercano y tenemos confianza, lo escuchamos y lo hacemos. Pero cuando no lo hacemos, necesitamos tener nuestras propias experiencias. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos sobrepasado el tema de luego juzgar a la gente que hace ciertas cosas, ¿no? Entonces, mucha gente ya deja de hacer cosas porque no quiere que se les juzgue. Pero siguen sin entender por qué lo hacen. Siguen sin entender qué les está pasando en su vida, ¿no? Por lo tanto, al final, hay acciones que debemos de experimentarlas, debemos de equivocarnos, debemos de pisar mal, pisar en el charco, etcétera, y luego rectificar. Como bien se ha dicho antes, ¿no? Rectificar para decir, ajá, he aprendido ahora voy a hacer bien, voy a hacer mejor. ¿Vale? ¿Cómo perdonar? Yo entiendo que se puede perdonar de diferentes maneras. Yo voy a decir una que igual no la gente puede, muchas personas pueden desconocer, que es perdonar de manera espiritual, ¿no? De la manera en la que uno cierra los ojos, sientes tu cuerpo, tu ser, tu conexión, sientes el suelo donde estás pisando, sientes que eres uno más en este mundo y tratas de conectarte con la persona en cuestión. ¿Vale? Si es perdonarte a ti mismo, es como que te tratas de visualizar, tratas de verte sentado en una mesa contigo mismo
Y lo más curioso es que tú te aíslas de ti mismo y te pones en medio de las dos personas que sois tú, ¿vale? Y tratas de ver a las dos personas cómo se están pidiendo perdón una a la otra, ¿no? Entonces, puedes pedirte perdón si el caso es, por ejemplo, que tú debes de pedir perdón a otra persona, pues, por ejemplo, lo mismo, te sientas con la otra, haces o visualizas que te sientas con la otra persona y que te llevas, obviamente, el problema en cuestión. Y cierras los ojos, le ves a la persona y te tomas tu tiempo para decir perdón. No dices a primeras de cambio perdón, no, no. Ves a la persona, tratas de ver su rostro, tratas de ver su sufrimiento o sus emociones que ha podido pasar durante ese tiempo, ¿no? Que ha habido el problema. Y tú tratas de ver las tuyas también, qué es lo que ha pasado, etcétera. Tratas de verlo desde otra perspectiva la situación. Y una vez que ya asumes, que sientes todas esas emociones, es entonces cuando dices perdón. Y lanzas ese perdón a esa persona y esa persona recibe el perdón, pero también le llevará su tiempo X, que a veces será más rápido que otras veces, pero llevará su tiempo X hasta que ese perdón se integra dentro de sí mismo, ¿no? Qué Lo digo, interesante. este caso es bueno Sí. cuando, por ejemplo, no tienes, ahora por ejemplo, en periodo de pandemia, que no nos podemos igual tener mucho contacto unos con los otros, ¿no? Entonces lo puedes hacer de manera que no necesitas ver o estar presente con la otra persona si no es posible, y verás que luego la otra persona necesita su tiempo, o sea, en esa visualización simplemente no tienes prisa, simplemente esperas a que su espíritu, porque realmente lo que estás haciendo es conectarte con el espíritu de esa persona, te envíe esa confirmación de que espiritualmente te ha perdonado. Muchas gracias, muchas gracias. Me has llenado de información. La visualización me recuerda a técnicas que se utilizan dentro de la ciencia llamada programación neurolingüística, en donde se utilizan muchas técnicas de visualización. Y es interesante porque esas técnicas son técnicas tan ancestrales como los orígenes de la humanidad. No es algo que la programación neurolingüística ha descubierto ahora. Esto viene ya engravado en varias culturas ancestrales, las culturas orgánicas. Mira, hay un dicho, quiero desmitificar algo con lo que se está diciendo. Me gustaría desmitificar el hecho de que, y esto lo voy a decir, es un pequeño secreto que voy a dejar fuera para las personas no africanas, para las personas de otro origen europeo, para personas blancas y tal, y asiáticos y demás. Voy a revelar un secreto de la cultura y pido perdón a mi cultura si alguno se ofende, que nadie se ofende, perdón a la cultura africana, por favor que nadie se ofenda, pero hay un mito y lo voy a decir ahora mismo. Los negros no necesitamos psicólogo. Me gustaría convocar otra charla con ustedes para solo con este tema. No necesitamos psicólogo, los negros no necesitamos psicólogo. Estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. Pero vamos a volver porque el señor Kopoboru no nos ha contado dos técnicas y le cedemos la palabra al señor Kopoboru. Adelante. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, muy de acuerdo, pero también has tirado de un lado en el que quiero ir. Digamos, si vamos a hablar de perdón, estamos hablando de cura. Es una cura espiritual. Y has hablado del africano, del ente y de todo. Fíjate que somos espíritu. Para nosotros, en lo que yo encuentro en nuestra cultura, es que todo nuestro entorno es espíritu. Toda nuestra fuente es espíritu, que es lo que llamamos buí, ¿no? Todo es espíritu. Y nosotros somos parte de este espíritu. ¿Ves? Lo que nosotros
dañamos al espíritu, que es lo que se debe reparar en el perdón, y es la cura. Entonces, para mí, vuelvo otra vez, que tenemos que hacer un examen de conciencia para encontrarlo antes. ¿Ves, no? Porque es espiritual. Y este examen de conciencia no es ver las cosas tangibles, es volver dentro de ti para hablar de perdón. Es, como lo ha estado diciendo David, es ver qué cosas crees que has fallado en tu pasado, qué cosas no has estado en sintonía con la realidad espiritual y después buscar esta conexión de nuevo. Entonces, para esto, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer. Cuando tú reconoces, estoy muy de acuerdo con el tema de la visualización, porque ahora aquí mismo, cuando tú, y en este tiempo de pandemia que también ha tocado, porque este es un momento genial para pensar, es momento genial para ensimismarse. Ensimismarse es ir dentro de uno, examinarse, ver qué cosas no le ha estado yendo bien y conectarse con esta fuente espiritual que es verdaderamente el amor. ¿Ves, no? Mm. Estamos hablando, en castellano decimos amor, pero en este término del bui, del espíritu, del todo, de la energía primera de la que nosotros partimos, tienes que estar en sintonía, por eso la visualización ahí cala. Señor Copoboru, ese bue que usted llama es lo que los chinos llaman chi o los Sí, yorubá dicen ashe. ¿Es la eh, misma energía cósmica? sí, puedo decir que sí, ¿me entiendes? Porque para nosotros el bui, todo tiene bui, ¿ves, no? Ujú. Hasta tu ordenador tiene bui. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cada ser tiene el grado de su bui, de su energía. Todo es energía, pero ¿qué pasa? Al configurar las cosas de diferente naturaleza, cada naturaleza tiene una energía específica cuando se configura. Por eso toma un cuerpo, al tomar este cuerpo, esta energía ya se conoce con lo que es, desde la percepción Bubi. ¿Ves, no? Ujú. Entonces, si tú eres humano y sintonizas con esta energía positiva que es el amor, realmente tienes capacidad para enfrentarte al miedo, tienes capacidad para enfrentarte a lo desconocido, porque ahí estás buscando unión otra vez, estar en sintonía con esta base primera. Y ahí la visualización de la que ha estado hablando el compañero, el hermano, es, tú te sientes, meditas, haces este lado que no te ha estado funcionando, ves qué pasa, si es con una persona, ves cómo podías cambiar esta situación de cómo ha estado para bien, porque cuando tú quieres perdonar es para mejorar las cosas. Ujú. Es hablar, incluso aunque no veas la persona, hablarle en tu espíritu de que esto es lo que ha pasado, he transgredido y ahora pues quiero mejorar esto, que esto empiece de nuevo, pero en este examen tienes que ser sincero y real y realista contigo mismo, de que yo estoy pasando esto, pero para mejorar, porque nadie es más que tú, como tú no eres más que nadie. ¿Ves, no? Todos nos retroalimentamos en esta energía, todos. Es como una red. Imagínate, cada punto de red tiene una influencia con la otra. Si a nosotros ahora, en este sentido del perdón, somos capaces de entendernos, meternos en la piel del otro y hablar con él, sinceramente, como ha dicho David, podrá pasar un tiempo, pero el otro también se irá transformando porque nos hemos transformado nosotros. Si le hemos estado viendo mal o nos hemos estado viendo mal, desde el momento que empezamos a vernos bien, estamos cambiando nuestro entorno y nuestra propia expresión. Entonces, Ujú. para mí es examinar el caso, examinarte, Ujú. reconocerlo, Ujú. visualizar ya es proyección a la vez. Tú ves la situación y ya la proyectas como tiene que ser el cambio. Ya sabes comportarte ante esta persona cuando le veas, en vez de cara atada, pues ya sabes que ahora ya no cabe cara atada. Si es contigo mismo, es saber, yo pasaba esta situación, ahora qué va a pasar. Me relajo, tomo mi cuerpo, tomo mi ser y yo tengo el control y para bien, para mejorar mi situación. Realmente esto es lo que yo es la técnica que encuentro en ese sentido. Qué interesante, qué interesante. Me gustaría mandar un mensaje a todas las personas que nos escuchan
de recordatorio. Guardar odio, guardar tristeza, guardar todas las llamadas emociones negativas puede causar y causa enfermedad. Es bueno siempre, como dicen nuestros invitados, limpiarse constantemente, mirarse en uno mismo, y también se puede pedir ayuda. Se puede pedir ayuda. Lo más importante es siempre reciclaje. Reciclar las emociones. No guarden nada dentro, porque puede dañar el cuerpo físico. Bueno, estamos entrando en nuestra recta final. En nuestra recta final que tenemos un letrero gigante que dice autoamor. Señor Copopuru, usted tiene la palabra. ¿Qué es el autoamor? ¿De qué me sirve el autoamor? A mí también como Abelo, cuando era más joven, la palabra amor me chirriaba, me costaba mucho decirla, no la quería ni escribir, era como algo, esa es una estupidez. Con el paso del tiempo, me he dado cuenta que es la palabra que más quiero que resuene en mi vocabulario y en mis palabras. Y me ha hecho crecer muchísimo. ¿Cómo usted nos puede ayudar ahora a crecer? Denos unos cuantos puntos de vista sobre el amor en general o el autoamor. Adelante. El amor propio, tener amor, tenerte amor tú mismo, empieza por las etapas que hemos estado desgranando, más o menos, ¿no? Es una charla, es un coloquio con temas muy amplios y si digamos cada uno lo ha estado hablando desde su entendimiento. Tener amor propio es reconocerse, empezar desde ahí. Tus flaquezas, tus virtudes, tus no sé qué, es entrar otra vez en este examen de ti antes. Para llegar a tener amor es ver antes por qué tú, si tú estás hablando de quererte, piensa por qué antes no te querías. Cuando tú te reconoces ya, cuando te has reconocido y reconoces tu entorno y sabes quién eres, que eres un ser realmente bello dentro de esto que tiene que tiene algo que aportar como recibir, no solo recibir, pues empiezas a amarte, ¿no? Empiezas a valorarte, empiezas a darte sentido a tu vida. Sobre todo yo creo que las palabras cuentan bastante para el amor. ¿Habla usted del lenguaje El que lenguaje, uno utiliza en su cabeza sí, o el que sí. sale o los dos en general? El lenguaje. La palabra, bueno, entendemos que la palabra es cuando ya la has soltado, pero también por dentro tienes palabra para contigo mismo. Cada cosa que pienses es que se va a hacer realidad contigo mismo. ¿Ves? Cultiva lo positivo siempre dentro de ti. Cuando tú ya has hecho este reciclaje de reconocimiento de ti y has cambiado, pues empieza a tener este cultivo de lo bueno dentro de ti, de usar las palabras positivas y buenas para ti. Empieza a construir algo positivo dentro de ti, de las palabras. Crea una sintonía de expresiones para ti, buenas para ti, para tu entorno, para los demás. ¿Ves? Si tú vas creciendo en este ambiente, en esta realidad de lo bueno, te vas a amar. Cada vez, cuando salgas a la calle dirás, vaya, con que estoy aquí, qué bueno es esto, ¿no? Sabrás valorar la naturaleza, sabrás valorar a los demás, porque todo está, todo lo que por nosotros queramos o lo que sea está. Entonces es amarte si tú empiezas a reconocerte y reconocer que eres un ser bello como los demás y que todo tenemos que fluir en este buen ambiente del amor que es lo más supremo, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? No sé qué más decir del autoamor, porque tú no puedes querer a nadie si no te quieres, ¿ves? No puedes querer a nadie que si tú mismo no empiezas a verte bien y será difícil. No es fácil decir que uno ya se quiere al 100% porque somos humanos. Algunas veces te vas a tropezar, vas a decir algo que no querías, pero reconocer de nuevo, que la palabra reciclaje que tú decías antes, ser capaz de reciclarte de inmediato, reciclarte. Te equivocas, enseguida retoma. Y verás que esto al final, poco a poco, puede ir haciéndonos camino en nuestra propia realidad, configurando una nueva realidad de nuestra vida. Usted me está diciendo que si yo no me quiero a mí mismo,
soy incapaz de querer a otra persona. No. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque el quererte a ti, el amarte a ti, implica mucho. Es estar bien. Si tú te quieres en un entorno bueno, te quieres relacionar con gente buena, y tú no puedes a querer a otro si tú antes no pones esta sintonía, porque no podrás verlo en el otro. ¿Ves? No podrás verlo en el otro. Por eso, si tienes algo bueno dentro de ti y quieres que también surta efecto, se vea grande en los demás, mejor te haces tú. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, señor Copoboru. Velo, David, vamos, nos quedan pocos minutos. Hemos pasado la recta final, estamos entrando y hemos de hecho entrado en lo que es el amor, el autoamor, autoestima. ¿Qué nos puede decir? Vale. El autoamor es... A mí me llevó tiempo, creo que es de mis últimos pasos, vamos a decir. Vale. El autoamor. ¿Por qué? Porque yo, y ya con esto también hago llamamiento a la gente, ¿no? Sobre todo la gente que muy solidarizada, ¿cómo se dice? Muy solidaria. La gente que ayuda, eso, muy solidaria, ¿no? Que ayuda mucho a otra gente. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de la gente que ayuda a otra gente, tenemos no sé si llamarlo, es como que dice, es una búsqueda de amor, ¿no? El ayudar a alguien lo haces por amor. No necesariamente tienes que tener amor a esa persona de la manera que el amor de pareja o de relación, pero sí como en general, ¿no? Como espiritual, sí tienes amor, ¿vale? Entonces es una búsqueda de amor. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, por no querernos a nosotros mismos lo suficiente, confundimos eso con el amor que nos da otras personas cuando les damos ayuda. ¿Vale? Entonces, que es el hecho que me pasaba a mí. Que yo buscando el amor que yo no me daba a mí, pues lo tapaba con el amor que me daban otras personas cuando yo les ayudaba, etc. Eso no significa que yo no les ayudaba de corazón, etc. Habrá veces que sí, de corazón, y otras veces igual no era de corazón, era buscando algo en concreto, buscando ese amor que me dieran de vuelta, ¿verdad? Entonces, o también te voy a poner otro ejemplo, que es, por ejemplo, cuando esa persona en esa búsqueda del amor, entiende que su pareja es quien le tiene que dar ese amor. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces que cuando empieza una nueva relación, pues sí, hay mucho amor, sobre todo todos sabemos, ¿no? Al principio, pero pasados unos años, cuando esa persona igual deja de decirle amor, deja de darle o omitirle amor a la otra persona, la persona en cuestión se queda como, ¿qué pasa ahora? Ahora ya no recibo amor, ¿no? Que es por lo que dice el señor Coporubu, ¿cómo ha dicho? Que no puedes amar a otra persona. O sea, no puedes amar a otra persona, ¿no? Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a otra persona. Pues es muy probable que a la persona que se eligió, en primer caso, pues esa persona tú no la estés amando, ¿no? Por lo tanto, es importante que, yo siempre digo que antes de tener relaciones con otras nuevas personas, es necesario tener un tiempo consigo mismo. Y entre esas cosas, uno de los puntos que uno debe de desarrollar es el amor a sí mismo. Porque si no, te vas a hacer dependiente del amor que te emite la otra persona. Y el día que no te da amor es como que le estás pidiendo la cuenta, ¿no? Entonces, eso tampoco es justo, ¿no? Y ahí entra el miedo a no saber cómo darte amor, necesidad de perdón porque estás utilizando a esa persona
para que te dé el amor, sin tú a veces, igual tú, sin tú ser consciente tal vez de que lo estás haciendo. Y luego el autoamor que tú te tienes que dar a ti mismo. O sea que todo ese paquete va junto, ¿no? Englobado. Qué maravilla, qué maravilla. Nos quedan poquísimos minutos. Señor Copoboru, por favor, denos 2 técnicas, 2 consejos para fomentar el autoamor. Rápidamente, por favor. Pues sigue siendo la misma fórmula. Empiezas por examinarte, empiezas por reconocerte, empiezas por valorarte a ti, ¿entiendes? Y construir tu pensamiento. Construir tu pensamiento, que tus palabras en tu pensamiento, porque pensamos con palabras, que tus palabras sean de lo mejor. De ahí viene el amor, para mí. Qué maravilla, qué maravilla. Señor Copoboru, ha transmitido usted tanto amor en esta sesión, tanta sabiduría, tanta iluminación. Esto es una maravilla. Por favor, prométanos online, delante de todo el mundo, que usted volverá a la huecha, a la rogia, a transmitir sus conocimientos. No sé, espero que mis palabras sigan creciendo el entendimiento para poder dar. Aquí estaré. Muchas gracias. Pues esperamos para el siguiente programa, porque hemos estado de alguna manera atando y salió el tema de los negros no necesitamos psicólogo. Entonces pienso que usted podría ser un personaje fundamental en este debate, porque es algo que llevo oyendo casi toda la vida y se sigue oyendo. Entonces estamos aquí para desmitificar. Perfecto. Y traer luz positiva. Lo trabajaremos. Muchas gracias. Señor Copoboru, usted también es conocido como un poeta. ¿Dónde podemos encontrar su poesía, que es una poesía que parte desde la esencia bobe? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Podemos encontrarlo online? ¿Está usted de alguna manera soltando el conocimiento de alguna plataforma? ¿Podría decirnos cómo lo encontramos? Sí, yo pues no sé, pero gracias si me pone como poeta. Yo simplemente lo que he venido, esto surgió, he empezado a escribir cositas desde hace mucho. Y me da mucha pena porque muchos se han quedado en el camino, muchas reflexiones se han quedado en el camino aunque no se han podido registrar. Creo que desde el 2008 empecé de nuevo a guardar cositas y hay algunas, cierto, estos días que empezó, tengo un primo que soltó algún pensamiento suyo poético en audio. Porque yo antes pensaba que no tengo voz para hablar de esto, escribía, las cosas las tengo escritas, tengo como, pero no las tengo publicadas, ¿sabes? Como ya se puede hacer un libro ya con lo que tengo, pero me estoy expresando mucho más en lengua propia. ¿Por qué? Porque es una lengua que necesita material para estudio. Entonces yo pues me puse en el hecho de que, bueno, voy a empezar a hacer algún registro de palabras y veía que cada palabra que yo tenía que usar, pues detrás de ello había un enorme significado y empecé a recrear. ¿Ves, no? Entonces estos recreos, algunos estos días cuando salió mi hermano para poner cosas, sus cosas en audio, Jerry, pues dije, no, si es esto, pues yo creo que lo puedo hacer. Porque yo decía antes, quiero que alguien me lo haga, lo probé y salió. Y pues lo felicito y le felicité, pues me metí en esta misma onda con él, ¿ves? Y pues he estado sacando audios de estos poemas, de estos recreos, en Eria TV, los he estado enviando. Y creo que también he escuchado alguno que se me ha revuelto y he enviado también otros amigos.
pero es en lengua propia, esto es en Bubi. ¿Por qué? Pues como digo en Bubi, ¿por qué? Porque estoy intentando crear material, hacer registros de muchos giros que estoy creando, que literariamente tienen muchísima utilidad. ¿Ves? Y a la vez, pues es una manera de recopilar estas palabras en olvido para que se vayan guardando y empezar a ser usadas. Esta es mi intención. Pues en Eriativi, lo mismo en sus páginas, pues tienen algunos de estos recreos. Sí, hay material del señor Copoboru en Eriatv. Y es muy interesante porque un profesor en clase nos decía que las palabras son las huellas de la historia. Y el señor Copoboru está haciendo un trabajo etimológico. Quiere decir, mirando el significado, la raíz de la palabra, para revelar así el significado. Entonces le damos las gracias por participar hoy, señor Copoboru. Muchas gracias. Le esperamos. Las puertas de la Huecha de la Rogia están siempre abiertas. El fuego está siempre encendido. Gracias. Muchísimas gracias. Velo, David, ¿dónde podemos encontrar tus servicios? ¿Dónde podemos encontrarte online? ¿Qué puedes hacer? ¿Haces sanación? Explícanos rápidamente y dinos dónde podemos encontrarte. Ok. Actualmente mi plataforma es mi web. El nombre de la empresa se llama BUHURU. Bueno, perdona, me he equivocado. El nombre de la empresa es Be You Again, ¿de acuerdo? El significado es volver a ser tú, ¿no? Ser tú de nuevo. Yo entiendo que para que uno avance en su vida, yo pienso que antes cuando uno llega a ser, bueno, de repente da el paso de ser consciente, necesita dar pasos hacia atrás. Volver a encontrarse con quién era realmente. Y de allí ir hacia adelante. ¿Vale? Entonces, Be You Again es una empresa que creé con la intención de utilizar diferentes técnicas, bien sea masaje, sanación de diferentes tipos, diferentes técnicas, etcétera, pero que la idea es eso, ¿no? El recordar tú quién eres, recordar realmente quién eres, ¿vale? Para poder desde ahí avanzar en tu vida, ¿no? Avanzar en tu personalidad, en tu desarrollo espiritual, personal, etcétera. Entonces, como he dicho, el nombre de la web se llama Be You Again, pero está escrito de una manera diferente a la que en principio vamos a poner tu link vamos a poner tu link cuando soltemos el vídeo, pondremos los contactos y sí, has dicho algo muy interesante. Cuando una persona decide sanarse. Sí, porque cuando una persona decide sanarse, está curando generaciones pasadas de sus ancestros que no estaban curados. Está liberándose esa persona a sí misma y curando a sus ancestros. Quiere decir que ese miedo que se puede heredar o ese odio que se puede heredar, que pasa mucho en la comunidad africana debido a las historias, a colonialismo, terrorismo europeo, etcétera, 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 se puede heredar ese enfado que tiene la gente africana, odio al mundo, odio tal. Cuando decides sanarte, estás sanando a tus ancestros. Cuando sanas tus ancestros acumulan poder para abrir tus caminos para curarte. Muchísimas gracias, Velo, David, señor Copoboru, muchas gracias. Gloria a los ancestros. Potoe poto, erupe poto. Muchas gracias a la gente que nos sigue, a la gente de todo el mundo, en especial a nuestra isla de Eri, isla de Bioko, isla de Mioko, norte, sur, este y oeste. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Poto, poto. Poto, poto.